Listo. Pues sí, pues ahí voy comprando cosas y pues y terminando de pagar cosas por parte de la universidad. Ah, bueno, profe, ¿es una especialización o qué fue lo que se ganó? ¿Qué va a aprender? ¿Qué nos va a enseñar después? Voy a un curso especializado para decanos. Somos 25 decanos de acá de Latinoamérica. Ah, no, súper bien, profe. De Sí, nuevo, sí. felicitaciones. Ojalá le vayas muy bien por allá. Mil gracias, Gloria. Mil y mil gracias. Bueno, esperemos a ver si alguien más llega. Pues sí, pues ya son las y 5. Comencemos. Siempre Bueno, comenzamos a las y 5. Bueno, entonces vamos a ver hoy los últimos dos métodos para el cálculo del poder calorífico inferior. ¿Listo? Estos dos últimos métodos son entonces, primero vamos a ver el método de Dulong, ¿cierto? El método Dulong, entonces, igual que los otros métodos que también son termodinámicos, consiste en qué? En aplicar la ley de conservación de la energía. ¿Listo? Entonces, en este proceso de conversión de energético, eh, entonces un cuerpo está compuesto, el poder calorífico de un cuerpo compuesto es igual a la suma de qué? De los poderes caloríficos de los elementos de los cuales lo componen. Entonces, eso es lo que está en la aplicabilidad de la metodología de Dulong. Entonces, lo que hace es fijarnos, ¿cierto? Fijarnos cuáles son los compuestos, no, cuáles son los elementos que están componiendo el, el compuesto y a partir de él, entonces, ya lo multiplicamos por su, por su cantidad centesimal, lo cual entonces sería el porcentaje que se tendría dentro de cada uno de ellos, eh, descontando de la cantidad de hidrógeno total del combustible, la que se encuentra ya combinada con el oxígeno del mismo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como habíamos visto en clases anteriores, habíamos visto que había algo que se llamaba análisis elemental. Ese análisis elemental, habíamos dicho que, pues, que era el que nos decía el título F del RAS 2000, en el cual nos decía que consiste en determinar el porcentaje de combustibles que hay dentro de la muestra, ¿cierto? El porcentaje de combustibles que hay dentro de la muestra. ¿Qué porcentaje de combustibles puede existir dentro de la muestra? Entonces encontramos la cantidad de carbono, la cantidad de hidrógeno, la cantidad de oxígeno, la cantidad de nitrógeno, la cantidad de azufre, la humedad, las cenizas del residuo e inertes, ¿cierto? Que se encuentran dentro de la muestra que nosotros enviamos al laboratorio. Ahorita con una grafiquita que hice, les voy a explicar de qué se trata de cada uno de ellos. ¿Listo? ¿Qué es esta? Entonces, lo primero que nosotros debemos de realizar, ¿cierto? Vamos a sacarla para acá. Nosotros lo primero que hacemos es hacer la caracterización de los residuos sólidos. Esta caracterización de los residuos sólidos la hacemos igual que como le hicimos el semestre pasado en las viviendas. Ya lo que se hace es que esa muestra final que va, que sería la que iría hacia incineración, ¿cierto? Que iría hacia aprovechamiento energético, lo que hacemos es que tomamos una muestra de ella. Pero apenas tomamos esa muestra, lo que hacemos es homogenizarla y la trituramos. ¿Por qué la trituramos? Porque los laboratorios no nos van a recibir una bolsa de residuos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en esta bolsa de residuos va papel higiénico, van pañales, va vidrio, o sea, van un montón de cosas. Entonces, la bolsa que supuestamente iría hacia valoración energética, como les digo, se tritura y se homogeniza. Y esta ya es la que se lleva al laboratorio.
¿Qué va a suceder en el laboratorio entonces? Lo que va a suceder en el laboratorio es que en el laboratorio se va a hacer un análisis elemental. ¿Listo? Y en ese análisis elemental, entonces se va a determinar la cantidad de hidrógeno, oxígeno, azufre, humedad, inertes, cenizas, etcétera, que se encontraron dentro de esta bolsa. Ya con estos valores que nos dan del laboratorio, apenas tenemos estos datos del laboratorio, ya podemos determinar el poder calorífico inferior. ¿Listo? Ya podemos determinar el poder calorífico inferior, que lo determinamos entonces por el método de Dulong. ¿Quién es Dulong? Pues Dulong es una persona que estudió la termodinámica y que empezó a encontrar esos valores de poder calorífico inferior a partir de ellos. Si buscamos Dulong en internet, busquémoslo por acá. Si buscamos a Dulong, bueno, pues ahí nos dice pues que es un químico. Vamos Dulong PSI. Entonces vamos a encontrar eh, eh, diferentes metodologías para poder determinar el poder calorífico inferior. Por ejemplo, que es una cátedra de máquinas térmicas de la Universidad Tecnológica Nacional de Mendoza en Argentina, pues aunque está un poquitico ya viejita, pero pues, es bueno este resumen que se tiene aquí acerca del poder calorífico de Dulong. Listo, pues aquí nos explican el poder calorífico, toda la cosa, y ya por acá, la relación que hemos visto nosotros, la relación de poderes caloríficos entre poder calorífico inferior y poder calorífico superior. Eh, y acá podemos encontrar entonces, por acá está explica cada uno de los poderes caloríficos y nos muestran la fórmula de Dulong, ¿cierto? Entonces, aquí podemos ver la fórmula de Dulong. Entonces, les dejo pues como para que lo vean. Lo que les quería mostrar era que dentro de la fórmula de Dulong, pues hay eh, pues diferentes autores han realizado cambios a la fórmula de Dulong, ¿cierto? Que por ejemplo, cambian los valores. Por ejemplo, acá, esta es la fórmula de Hughes, donde entonces ya no, la cantidad de azufre ya no sería 2220 sino 2500. La cantidad de carbono no sería 8140 sino 8100. Aquí hay otra de otros alemanes. Entonces vamos a encontrar diferentes sistemas donde nos vamos a encontrar con cada uno de ellos. Pero pues acá les dejo esta para que ustedes lo puedan encontrar entonces. ¿Listo? Lo puedan tener, se los voy a dejar por acá en el chat del día de hoy. Entonces, miremos la fórmula de Dulong. Al igual que como lo habíamos visto, al igual que como lo habíamos visto con los otros valores, entonces la fórmula de Dulong la podemos encontrar tanto en base húmeda como en base seca, ¿cierto? En base seca es si voy a aprovechar el residuo completamente seco. En base húmeda, pues es realmente como lo vamos a encontrar, porque los residuos siempre, siempre, siempre se van a encontrar en qué base, siempre se van a encontrar completamente húmedos. Entonces me dice que la fórmula de Dulong es igual a 8140 por la cantidad de carbono, ¿cierto? Pero esa cantidad está ¿en qué? Está en porcentaje.
sea, por el porcentaje de carbono dentro de la muestra, más 29.000 por la cantidad de hidrógeno, por el porcentaje de hidrógeno, menos el porcentaje de oxígeno sobre 8, más 2.220 por el porcentaje de azufre, menos 600 por W. Pero que recuerden que habíamos dicho que W acá la íbamos a trabajar como humedad, para que no se me enrede esta humedad con este hidrógeno de acá. ¿Listo? Y si lo tengo en base útil, sería en base seca, sería lo mismo, pero sin la humedad. ¿Listo? Una de las ventajas de Dulong es que llegamos directamente al poder calorífico inferior, ¿cierto? Entonces, recuerden, por el método de la entalpía podemos llegar al poder calorífico inferior siempre y cuando trabajemos con la entalpía de formación del agua en estado gaseoso. Por el método analítico, que fue el que hicimos la clase pasada, lo encontramos de qué forma, llegamos es directamente al poder calorífico superior. Y, 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 eh, y por este método, lo que encontramos es simple y llanamente el poder calorífico inferior, o sea que llegamos directamente allá. Cuando yo empecé a trabajar esta parte de la valoración de residuos sólidos, el único método que conocía era la fórmula de Dulong, que fue pues, el que me enseñaron en la maestría, y con este fue que empecé pues, como a enseñar pues, en las diferentes clases a partir de ello. ¿Listo? Entonces, por favor, copien la formulita para que podamos empezar a hacer ejercicios con esto. Listo. Entonces, vamos, ¿vamos a qué? Vamos a mirar alguna teorita acá sobre el método de Dulong. Entonces, así como se los digo. Vamos a ver qué nos dice por acá. Nos dice, en la ciudad de Tepic, México, Saldaña, Hernández y Mesina, pues eh, que fueron unos investigadores, estimaron la composición química de la fracción de residuos orgánicos verdes, papel, cartón, papel, cartón y plástico. A cada uno de los residuos se le determinó el porcentaje de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, cenizas y humedad. Posteriormente, por el método analítico de Dulong, se calculó el poder calorífico inferior de cada residuo, el cual dio como resultado un valor promedio de 2052,86 kilocalorías. ¿Listo? ¿Cómo se hace el método analítico? Pues eso ya sí es una técnica de laboratorio especializada en la cual pues se mete en una maquinita y da de una esos diferentes niveles. Esta investigación, que es más cercana, nos dice que en Ecuador, Villa Creces estudió sobre las opciones tecnológicas para el tratamiento de residuos oleosos de fondos de tanque de almacenamiento de combustibles. Entonces lo que pasa es que cuando se almacenan los combustibles, queda a ver, como si fuera como la nata de la leche, ¿cierto? Pero esta se decanta y entonces queda dentro de los tanques. Entonces, cuando se tiene que hacer el lavado de los tanques, esto se convierte en un residuo. Por obvias razones, eso se convierte en un residuo peligroso porque va a ser una sustancia peligrosa. ¿Qué era lo que estaba buscando entonces qué era lo que estaba buscando Villa Creces? Lo que estaba buscando era mirar
la forma, aquí los digo, es una mezcla de diferentes hidrocarburos y que se cataloga como residuo peligroso. Entonces lo que estaba buscando era de qué forma se podrían aprovechar esa nata, por así decirlo, pues a ver, como, sí, pues sí, esa nata, eso que queda pegado como si fuera el raspado de olla, pues así, por así decirlo, con arroz. Entonces, ese raspado que queda ahí pegado, entonces, ¿de qué forma se podría aprovechar? Entonces, aquí dice, es de tener en cuenta que no todo residuo peligroso debe ser tratado como tal, sino que puede convertirse en una materia prima de otros procesos, como es el caso particular de esta serie de lodos que es susceptible de ser aprovechado como fuente energética. ¿Que eso es qué? Eso es algo que les he dicho yo durante todo el semestre, ¿cierto? O sea, ¿es una sustancia peligrosa? Sí. ¿Debe ser tratado como residuo peligroso? Pues esperemos a ver, porque como les decía yo, siempre, y que era lo que busco con ustedes, es de que pasemos de hablar de residuo sólido a materia prima no aprovechada. ¿Listo? Entonces, aquí sería la misma cosa. ¿Cuál era la costumbre entonces? De coger esos lodos y apenas se cogen esos lodos inmediatamente. No, eso es residuo. Eche eso para la celda de seguridad en el mejor de los casos. Entonces nos dice que para determinar el poder calorífico de los lodos se efectuó un análisis elemental encontrando los siguientes elementos: carbono 47,3, hidrógeno 3,9, nitrógeno 1,1, azufre 7, oxígeno 15, cenizas 39,2. Al aplicar el método de Dulong, se pudo establecer que el poder calorífico de los lodos es de 4.275,34 kilogramos. Entonces, ese sería el valor del método de Dulong. Vamos entonces a hacer, ahora sí, ejercicios. Entonces, yo busco por aquí uno. Listo, vamos a hacer este ejercicio. Un municipio desea conocer la cantidad de energía que podría aportar los residuos sólidos que llegan a disposición final. Para ello, contrata un ingeniero ambiental que encuentra lo siguiente: población, PPC, porcentaje de recolección, porcentaje de aprovechamiento. Luego de efectuar una caracterización de los residuos sólidos generados en el municipio, se llevó una fracción de 2,3 kilogramos al laboratorio, encontrando lo siguiente. Luego de hacer un análisis elemental, después de dejarlo a más de 105 grados centígrados durante 45 minutos. Entonces encontró esos gramos de carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre, vidrio, metales, RCD. Listo. Si la turbina con la cual se trabajará tendrá un porcentaje de rendimiento del 29%, ¿cuál sería la producción de energía total del sistema? Listo.
Entonces, vamos a determinar, o sea, este municipio no hizo lo que hizo el municipio de la clase pasada. El municipio de la clase pasada, ¿con qué lo hizo? Lo hizo a partir de un método analítico. Acá, este lo está haciendo es a partir de un análisis elemental para poder llegar a la fórmula de Dulong. Entonces, determinemos, primero que todo, ¿qué es lo que tenemos que determinar? Tenemos que determinar. Vámonos para la fórmula y vamos a determinar los porcentajes de carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre y humedad que hay en la muestra. ¿Listo? ¿Ya copiaron la fórmula? Para dejarles el ejercicio. Sí, Sí, profe. listo. Entonces, arranquemos con esa parte primera. Determinemos cada uno de esos porcentajes. Son las 6:25. Vamos, demos 5 minuticos, 7 minuticos para eso.
¡Listo! ¿Cómo lo hicieron? A ver, ¿quién me dice? ¿O cuánto les dio? Bueno, voy a pasar esto de acá. Esto de acá. Lo voy a pasar para acá. ¿Listo? ¿Cuánto les dio el porcentaje de carbono? Profe, a mí me dio 38%. 38%. Contanos, Daniela, ¿qué hiciste? Profe, yo ahí tenía la duda si coger como el total, pues la sumatoria, como habíamos hecho la clase pasada, Ujú. la regla de tres, pues para sacar el porcentaje de cada Sí, uno. sí. Yo todo lo tomé todo, incluyendo vidrios, metales, o no debía de tomarlos ellos tres. Eh, ¿Tú qué pensarías? Yo creería que no, ¿Por qué? porque estamos hablando de los compuestos como tal. Ajá. Pero te hago una preguntita. Dentro del residuo vienen el vidrio, los metales y los RCD. Sí, es que por eso era la duda. Pues por la Exacto. fórmula sería como solo los compuestos, pero como tal la muestra también tiene lo otro. Exactamente. El problema es que esos son los que se convierten en inquemados. O sea, nos van a robar una parte de poder calorífico inferior, Ujú. pero estarían dentro de la masa. ¿Sí me Entonces entiendes? sí sería la sumatoria como tal de todo. Exactamente. Ujú. Ah, bueno, Pero, entonces sí me dio 38. ¿cuánto? 38%. 38%. Entonces, cuéntanos qué hiciste. ¿Qué hiciste? Profe, no multipliqué lo que fue, en ese caso, de 732 por 100 y lo dividí en el total que fue 1952 O de sea, los gramos. perfecto. Pues te dio 1952, ¿cierto? Que sería el total. Y lo que hiciste fue coger este valor, ¿cierto? Dividido este valor y le sacas el porcentaje. ¿Sí o no? ¿Cierto? Esto fue lo que hiciste. Sí, profe, así. Perfecto. Muy bien. A todos les dio este valor. ¿Quién tiene un valor diferente? Felipe, se pasa a kilogramos, como tú quieras, no hay ningún problema. Si quieres los pasas a kilogramos o si quieres los pasas a gramos. O lo dejas trabajando en gramos. Uno por uno. Camila. Ah, no, Camila fue me acaba de hablar, ¿cierto? Sí. Daniela. Daniela, perdón. Camila de Londoño. Hola, profe. Hola. Profe, a mí también me dio lo mismo que a Daniela. 38. Perfecto, muy bien. Camilo. Camilo Díaz. Buenos días, profe. ¿Qué más? ¿Bien o no? ¿Qué valor te dio? ¿El mismo valor o diferente? Igual, profe. Igual. Listo, muy bien. Felipe Valencia. Igual, Muy bien. Moisés.
Igual, Jessica. Ah, Jessica había acabado de entrar. La profe, sí, apenas acaba de entrar. Sí. Ve y se me fue. Gloria se me fue. Perfecto, muy bien. O sea que todos lo tienen malo. ¿Listo? De todas maneras, no me vayan a tachar eso. Pongan ahí, esto tengo que leer bien el ejercicio, porque miremos algo, miremos algo. ¿Cuánto fue la muestra? La muestra fueron 1952 gramos o 2300 gramos. ¿Cuánto fue la muestra que se llevó al laboratorio? 2300. 2300. O sea que ¿con cuánto tendría que hacer esta partecita acá? 2300. 2300. Entonces vamos a hacerlo con 2300, ¿cierto? Entonces no serían estos 732, voy a poner esto aquí en rojo, ¿cierto? Esto aquí en rojo sería, si yo quito, vamos a ver qué sería lo que pasaría. Y vamos a cogerlo con 2300. Entonces serían los 732 dividido 2300. ¿Listo? Y a este entonces, sí le voy a poner porcentaje. Y miremos el porcentaje que nos da. Y si le damos la sumatoria, ay, ¿qué pasó acá? Nos da 85%. ¿Qué pasó con el otro 15%? ¿Por qué no nos da? ¿Qué pasó con ese 15%? Humedad, profe. Mira que siempre que sacas un porcentaje, la sumatoria de las fracciones te tiene que dar 100%. Acá, ¿por qué no me da 100%? ¿Por qué lo tengo mal? ¿Por qué no me da? Porque los gramos son diferentes. ¿Y por qué son diferentes? Le damos bien el ejercicio. ¿Qué será lo que habrá pasado? Profe, porque eso ya lo otro se volatilizó, porque pues, igual se dejó a 105 grados. ¿Y qué se volatilizó entonces? Agua, profe. Agua. O sea que ese 15% restante sería ¿qué? Humedad. Exactamente. Muy bien. O sea que la humedad de este ejercicio, ¿cierto? El porcentaje de humedad es del 10%. Es del 15%. ¿Listo? Ahora sí, apliquemos la fórmula de Dulong, que esta sí, como es la primera, ay, como es la primera vez que la vamos a hacer, entonces esta sí la hago yo. ¿Con cuál la hago? ¿En base húmedo o en base seca? Fase seca. Base seca, porque ya se secó en el laboratorio. Pero cuando yo vaya a ingresar los residuos sólidos al incinerador, los voy a ingresar ¿con qué? Con una humedad del 15%.
Entonces, por eso es que me toca hacerlo en base húmeda. Vamos a ponerlo por acá. La formulita. ¿Qué, mijo? Porque no es base seca, porque ya digamos, pues si se evaporó, no debería ser base seca. Sí, el problema es que cuando vos estés trabajando cuando vos estés trabajando en la planta, ¿vos vas a secar primero los residuos o cómo los vas a ingresar? No, todo junto, profe. Todo junto. O sea, Así, tal cual. mira, acá Como- lo estamos haciendo para determinar o sea, tomamos una muestra de estos residuos y los llevamos para el laboratorio, ¿cierto? Pero realmente estos residuos, así tal como están dentro de esta bolsa, ¿para dónde van? Para la planta incineradora, ¿cierto? O sea, que irían con humedad o sin sí, humedad. con humedad. Irían con humedad. Listo. ¿Sí te quedó claro entonces? Sí, sí, profe. Solo que pensar como para este ejercicio que estamos haciendo, que ya Ah, solo sí, hemos no. Por evaporado. eso, pues, lo que pasa o sea, es como por ejemplo hagamos lo mismo que cuando pasa la parte de aguas, ¿cierto? Nosotros medimos unos sólidos suspendidos y cuando medimos los sólidos suspendidos debemos de quitar la humedad. No quiere decir que el río vaya ya sin humedad. Obviamente sigue con la humedad, sino que para la práctica de laboratorio, para poder determinar eso, debo de quitar la humedad para poder hallar esto. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hallar el poder calorífico inferior. Vamos a ponerlo por acá. Lo voy a poner por acá. Listo. Entonces me dicen que el poder calorífico inferior, otra cosa, este poder calorífico inferior acá da en kilocalorías sobre kilogramo. O sea, esa es una de las ventajas también, que esto nos da de una. Entonces vamos a ver a qué es igual eso. Va a ser igual entonces a va a ser igual a 8140 por el porcentaje de carbono más 29.000, esto 29.000 por, abro paréntesis, el porcentaje de hidrógeno menos, abro otro paréntesis, la cantidad de oxígeno, el porcentaje de oxígeno dividido, listo, cierro este paréntesis, más 2220 por el porcentaje de azufre menos 600 por el porcentaje de humedad, que es de cuánto, del 15%. Listo. El valor que nos da es que el poder calorífico inferior de ese residuo puede llegar a ser de 5.520,14. 5.520 kilocalorías por cada kilogramo. ¿Listo?
Dudas, preguntas, muchachos. Profe, sí, cuando entonces, en este caso, pues por temas del ejercicio, lo haríamos en base húmeda, pues por lo que usted dice que la muestra va como tal, así completica. Ya en caso de que sea en base seca, ¿cómo sería? En base seca es porque tú me vas a decir que antes de agregar los residuos a la incineradora, tú los vas a secar. Ah, listo, listo. O sea, Muchas gracias. nosotros lo que yo les quiero decir con eso es, pues, este ejercicio lo hice por una sencilla razón, porque esto es una historia de la vida real, ¿sí o qué? Uno llega y le dice, vea, le paso 5 kilogramos de residuo, y cuando a uno ya le pasan la muestra, le entregaron 3.5, uno suma 3.5, ¿y qué se hizo el resto? Entonces le dicen, no, pues que el resto lo me da, y uno, sí, señor, tiene toda la razón. ¿Lo puedo calcular en base seca? No, no lo puedo calcular en base seca. ¿Por qué? Porque inmediatamente tendría un porcentaje de error dentro de la planta incineradora porque no tendría el mismo rendimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo agregue la bolsa ya, la bolsa la voy a agregar en base húmeda, porque va a estar húmeda. ¿Listo? Pero vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer, primero que todo, el ejercicio no ha acabado. ¿Sí o no? El ejercicio no ha acabado. Entonces, ustedes me hacen el favor y me lo terminan en estos 10 minuticos, en 10 minuticos. Miren que realmente lo que me están preguntando es si la turbina con la cual se trabajará tendrá un porcentaje de rendimiento del 29%. ¿Qué es lo que quiero hacer en este momento? Lo que quiero hacer es la mayor cantidad de ejercicios con ustedes para no estar acosados en la última semana de parciales, ¿cierto? Por lo que yo les digo que me voy. Entonces, para que podamos resolver las dudas. El parcial va a ser igualito como está acá. O sea, ustedes van a tener un ejercicio en el cual tienen que determinar la cantidad de energía que se podría generar, bien sea calculado por el método de la entalpía, método analítico o método de Dulong, según los resultados que le den. Entonces, determinen cuánto sería la cantidad de energía que se podría generar a partir de esos residuos que ustedes acaban de calcular con ese poder calorífico inferior. ¿Listo? Miren que aquí tienen el resto de datos.
Listo, ¿cómo van? ¿Cómo van con el ejercicio? ¿O no van? Sí, profe, ahí estamos. Ah, bueno, listo, perfecto. Cualquier duda o pregunta, acá estoy. Tengo otros 5 minuticos, pues.
Listo. Ahora sí, entonces, ¿cómo nos dio? ¿Cómo nos dio? Ahora sí. ¿Cuánto les dio la generación de residuos sólidos? Por acá, ¿quién está? 28. ¿Cuánto? Felipe, Pues yo lo hice, pero acá a ver, ¿qué hiciste? Contanos qué hiciste. yo multipliqué la población por el P- por el 0,67 Sí, para sacar los kilogramos días y luego eso que me dio lo dividí por 24 para que me diera por hora. lo dividiste por 24. Sí. Perfecto. Pero si será, bueno, listo. Entonces, un día, ¿por qué lo dividiste por 24? Hola, ¿Cómo? fijémonos cómo lo hiciste entonces, listo. Vamos a ver. Cogimos entonces los 432.321 habitantes, ¿cierto? Esto lo multiplicaste por 0,67 kilogramos habitante día. ¿Listo? Habitante día. Y esta entonces, como un día tiene, ¿cuánto? 24 horas. ¿Sí o qué? Ya cancelaste habitantes, no habitantes y días con días. ¿Listo? Y eso te va a dar entonces, ¿cuánto te dio? A mí me dio 120, 68,96. 12.068. ¿Listo? Entonces 12.068,96. Ese fue entonces el valor que te dio. ¿A alguien le dio algún valor diferente? ¿O a todos les dio igual? Listo. Y ya después, ese valor que hiciste, lo multiplicaste por, a ver, yo me salgo de acá para hacerlo más fácil. Lo multiplicaste por el porcentaje de recolección. Listo. Para poder hallar el porcentaje de lo que se recoge. ¿Cuánto se recoge en el municipio entonces? 11.496. De eso que se recoge, se aprovecha el 13%. Eso quiere decir que lo que iría a valoración energética, en este caso, donde se fuera a, a valoración energética, sería lo que se recoge menos lo que se aprovecha, ¿cierto?
O sea, que lo que iría a valoración energética sería la cantidad de energía que se produce por hora sería el poder calorífico inferior por el valor de M por la eficiencia del sistema que es de el 29%. Y para pasarlo de una vez a kilovatio hora, lo divido por 860. Y me da 18.568 kilovatios hora. ¿Listo? Ese sería entonces el valor que nos daría dentro de ellos. Profe, ¿cómo me repite? Esto fue el mismo procedimiento que vimos la clase pasada, en el cual entonces tenemos el poder calorífico inferior, o sea, según la fórmula que vimos la clase pasada, el poder calorífico inferior por M, donde M que son los kilogramos que entran por hora, por el porcentaje de eficiencia del sistema que es del 29%, porque aquí nos lo dijeron en el ejercicio. Mira, el rendimiento es del 29%, dividido 860 para pasarlo de una vez a kilovatio hora. ¿Listo? ¿Qué van a hacer ustedes ahorita? Ustedes ahorita, voy a explicar otra cosita, y lo que van a hacer ustedes es de que simple y llanamente van a separar antes de, o sea, van a hacer ustedes una separación. ¿Cómo sería el aumento del poder calorífico inferior retirando el vidrio, los metales y los residuos de construcción y demolición? ¿Listo? ¿Listo? ¿Cómo aumentaría ese poder calorífico inferior? ¿Sí me hago entender? O sea, realizando una separación antes de. Bueno, para terminar entonces, el día de hoy voy a presentar otro que no es ejercicio, sino que es simplemente un trabajo en laboratorio. Este trabajo en laboratorio se llama el método de la bomba calorimétrica. El método de la bomba calorimétrica es un dispositivo, ¿cierto? Para determinar el poder calorífico inferior. Pues para poder determinar el poder calorífico de alguna muestra. Este entonces, pues es un procesador en el cual se agrega la muestra y se agrega gran cantidad de oxígeno. Entonces, se tiene un reactor donde se produce la combustión que libera el calor y un sistema autorregulado de camisa de agua que rodea el reactor que observa el calor liberado. ¿Listo? Entonces, este dispositivo simplemente lo que nos arroja es el poder calorífico superior. ¿Listo? O sea, nos dice cuánto es el poder calorífico superior del residuo. Entonces, miremos, pues aquí se tienen diferentes ejemplos acerca de él. Por acá hay uno, donde se tienen cada uno de ellos. Entonces, sí les recomiendo que terminen de leer esta parte. Entonces, quedamos con los cuatro. Uno que es un aparato que lo mide directamente el poder calorífico superior, que es la bomba calorimétrica. El método de Dulong, en el cual se hace un análisis elemental y determina el poder calorífico inferior. El otro, en el cual tengo que conocer específicamente la clase de residuo que es para poder determinar la entalpía y poder determinar el poder calorífico inferior, siempre y cuando lo trabajemos con en estado húmedo, en estado de vapor. Y el otro que es el método analítico con el cual determinamos el poder calorífico superior. Ustedes ya tienen este documento que es la teoría del poder calorífico inferior. Léanla otra vez, repásenla. Ya tienen también esta presentación de valoración energética. Revísenla y por favor terminen de hacer el ejercicio que les estoy diciendo. O sea, hagan ese mismo ejercicio, pero quiten el vidrio, el metal y los residuos de construcción y demolición como para que vean
cuáles pueden ser las diferencias significativas que pueden existir entre cada uno de ellos. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas, muchachos? Profe, me vuelva a mostrar, por favor, la energía al final de este. Listo, gracias. ¿Listo, muchachos? Feliz día, entonces. Recuerden de repasar, por favor. Chao. Feliz Chao, día. profe, Chao, feliz día, profe, muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias. Sí, restando esos residuos, o sea, los que no se queman, para ver cuál podría ser el aumento que podría tener. Dale, de una. Chao.